Shalom, amados hermanos, bienvenidos a su podcast Renovando el Entendimiento, un espacio donde estudiamos la Biblia dentro de su contexto histórico, literario y cultural, procurando comprender a Yeshua y a sus discípulos dentro de la historia de Israel. Aquí no buscamos solamente acumular información, buscamos permitir que la palabra transforme nuestra mente, nuestro carácter y nuestra manera de vivir. Soy Rafael Balbuena, su hermano, y hoy quiero invitarles a que examinemos una de las expresiones más repetidas y al mismo tiempo más simplificadas del Evangelio de Juan, y es permanecer en Jesús. Muchas personas dicen, yo creo en Jesús, y otras afirman, yo recibí a Yeshua. Algunas recuerdan una experiencia espiritual poderosa ocurrida hace años. Sin embargo, cuando analizamos Juan 15, no nos pregunta solamente si alguna vez comenzamos. La pregunta aquí es si continuamos. No pregunta única y exclusivamente si el nombre de Jesús está en nuestros labios. La pregunta es si sus palabras están formando nuestras decisiones. Juan no pregunta solamente si sentimos algo durante una reunión, sino si nuestra vida está produciendo el fruto que nace de permanecer unidos a Él. Y esa diferencia es fundamental, amados hermanos. Una rama puede haber estado muy cerca del tronco, puede conservar por un tiempo la apariencia de vida e incluso puede parecerse exteriormente a las otras ramas. Pero si ha perdido la unión vital con la vid, tarde o temprano se seca. Yeshua usa esa imagen para hablar a sus discípulos durante las horas que preceden a su sufrimiento. No les está ofreciendo una frase decorativa, los está preparando para continuar siendo fieles cuando ya no pueden verlo físicamente. Cuando el temor los sacuda y cuando seguirlo tenga un costo, inclusive hasta perder la vida. Y la pregunta central en este episodio será esta: ¿qué significa realmente permanecer en Jesús? ¿Qué significa realmente permanecer en Yeshua, en Cristo? Y al final quiero que podamos identificar no solamente una definición, sino evidencias concretas. ¿Cómo sé si estoy permaneciendo? ¿Qué relación existe entre permanecer, guardar sus mandamientos, amar a los hermanos, producir fruto, orar y resistir a la oposición? Voy a leer Juan 15, del verso 1 al 17, y necesito que mientras yo lo leo, presten atención, escuchen el pasaje y presten atención a estos verbos: permanecer, dar fruto, limpiar, guardar, amar, elegir e ir. Fíjense que ninguno de esos verbos describe una fe pasiva. Voy a leerlo de la versión Reina Valera de 1960, que yo sé que es la más popular entre los hermanos. Dice, Juan 15 del verso 1 al 17. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Y si hacéis lo que yo os he mandado. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes, a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Juan 15, amados hermanos, forma parte del discurso de despedida que comienza durante la última cena en Juan capítulo 13 y se extiende hasta la oración de Juan 17. En esta escena, Judas ya ha salido, Yeshua ya lavó los pies de sus discípulos, anuncia su partida y les ha dado un mandamiento que resume la señal visible de su comunidad. ¿Cuál es la señal? Amarse unos a otros como Él los ha amado. En este escenario, los discípulos se encuentran confundidos. Pedro pregunta a dónde va. Tomás dice que no conoce el camino. Felipe pide ver al Padre. Es decir, el ambiente no es de celebración ligera. Hay incertidumbre, pérdida y preparación. Durante y dentro de este escenario, fíjense, permanezcan en mí. ¿Cómo así? ¿Qué significa esto? Fíjense que eso responde a un problema muy concreto. ¿Y cuál es el problema? La pregunta, ¿cómo continuará la relación con el maestro cuando él ya no esté delante de ellos de la misma manera? ¿Qué iba a pasar cuando ya él no esté ahí físicamente? Fíjense que Jesús no les responde a ellos. Conserven solamente el recuerdo de lo que vivimos. No, Jesús no está hablando de esa manera. Tampoco le dice, convierta mis palabras en un sistema de ideas. Fíjense que Jesús habla de una unión continua en la que sus palabras permanecen en ellos. Dice, ellos permanecen en su amor y el Espíritu los fortalece para testificar. Por eso es que nosotros no debemos separar Juan 15 de Juan 14. En el capítulo anterior, Yeshua relaciona el amor con guardar sus mandamientos y promete el Espíritu de verdad. Tampoco debemos separarlo de la segunda parte de Juan 15, donde anuncia que el mundo puede odiar y perseguir a sus discípulos. Permanecer no se demuestra, hermanos, solamente cuando todo va bien. Esa exhortación existe precisamente porque llegará la presión sobre los discípulos para abandonar, para diluir o inclusive negar la enseñanza recibida. Y cuando nosotros asimilamos esto, esto cambia la manera en que nosotros escuchamos este pasaje. Fíjense que Jesús no está describiendo una espiritualidad escapista. Jesús está formando una comunidad capaz de continuar amando, obedeciendo y testificando, aun cuando la presencia visible de nuestro Maestro sea reemplazada por la guía del Espíritu, la memoria de sus palabras y la responsabilidad mutua.
Fíjense algo. Cuando Yeshua dice, yo soy la vid verdadera, los discípulos sabían sobre el tema de la vid porque ya es algo muy repetido en las Sagradas Escrituras. Es muy conocido este término en las Escrituras por Israel. En el Salmo 80, fíjense que Israel es comparado con una vid que Dios sacó de Egipto, plantó y extendió por la tierra. En Isaías 5, la casa de Israel y el pueblo de Judá aparecen como la viña que el Señor preparó cuidadosamente. Él removió las piedras, plantó vides escogidas, construyó una torre y preparó el lagar. Esperó fruto bueno, pero encontró un fruto corrompido. Si tú chequeas a Isaías, Isaías explica el significado moral de la imagen mediante un juego de palabras. Dios esperaba justicia, pero encontró derramamiento de sangre. Esperaba rectitud, pero oyó el clamor de los oprimidos. Por tanto, esto quiere decir, amados hermanos, que en la tradición profética, el fruto no consistía simplemente en una actividad religiosa. El fruto que Dios busca incluía justicia, fidelidad y una vida social conforme a su voluntad. Jeremías 2 también presenta a Israel como una vida escogida que se corrompió. Oseas 10 describe una vid, perdón, frondosa cuyo fruto terminó sirviendo a la idolatría. Entonces, toda esta imagen, amados hermanos, contiene tanto privilegio como responsabilidad. Dios planta, cuida y espera fruto. Y eso significa que la elección nunca fue una licencia para vivir sin fidelidad. Ser elegido no significa que tú vayas a vivir por tu propia cuenta sin consecuencias. Tú tienes que ser fiel a Dios. Cuando Yeshua se identifica como esa vid verdadera, no quiere decir, no debemos apresurarnos, amados hermanos, a convertir la frase en una teoría de reemplazo, donde muchos hermanos por ahí dicen que Israel quedó descartado y comienza una historia completamente ajena. No es eso lo que Jesús está transmitiendo. Fíjense que Yeshua es el Mesías esperado de Israel y habla usando la vocación de Israel. Él representa la expresión fiel y verdadera de aquello que la vida debía ser. Yeshua es la vida verdadera, él representa a Israel. En él, en Jesús, la relación con Dios produce el fruto que los profetas reclamaban. Quienes se unen a él participan de esa vida, de la vida y de esa misión. La palabra verdadera en Juan no significa necesariamente que todo lo anterior fuera falso. Con frecuencia, esta palabra, amados hermanos, señala la realidad plena, confiable o definitiva, la luz verdadera, el pan verdadero, el testimonio verdadero. Yeshua encarna de manera fiel la vocación que la imagen de la vid había comunicado. Fíjense que el énfasis no está en despreciar las raíces, sino en mostrar dónde se encuentra la vida que permite a las ramas cumplir su propósito. Por eso, esta metáfora tiene tres actores. Cuando tú la lees detenidamente, te das cuenta que el Padre es el viñador, Yeshua es la vid y los discípulos son los sarmientos. El Padre sigue siendo quien planta, cuida y examina y busca fruto. Yeshua no ocupa el lugar del Padre. Él es la vid mediante la cual la vida del Padre llega a los discípulos. Él es ese conducto. Y los discípulos no son la fuente, son ramas dependientes. Su responsabilidad es permanecer y dejar que esa vida produzca fruto. El verbo griego que Juan utiliza
para hablar de permanecer, continuar, habitar es menó. Y este verbo puede significar permanecer, quedarse, continuar, habitar o no abandonar una posición. En Juan 15, del verso 4 al 10, aparece 10 veces de manera explícita este verbo. Y vuelve a aparecer en el verso 16, cuando Yeshua habla de un fruto que permanece. Entonces, tanta repetición de esta palabra la convierte en el centro del pasaje. Menó, en griego, no describe principalmente una emoción intensa. Recuérdense que una emoción puede aparecer y desaparecer en minutos. Sin embargo, la palabra permanecer habla de continuidad. Es una decisión en relación a lo que tú estás haciendo, a lo que tú estás accionando, y esa decisión sigue aún la música haber terminado. Después de que pasaron las emociones, después que pasó la alegría, tiene que estar ahí. En el cansancio tiene que estar ahí. Cuando obedecer comienza a costarnos, tiene que estar ahí. Fíjense que en Juan 8, Yeshua dice que quienes permanecen en su palabra son verdaderamente sus discípulos. En Juan 6, él te habla de la comunión profunda con quien participa de la vida que él ofrece. En Juan 14, promete que el Espíritu permanecerá con los discípulos. Y Juan 15, en todas las líneas de Juan 15, se encuentran estas palabras: su palabra, presencia, amor, obediencia, espíritu y fruto. Las cartas de Juan, cuando tú las analizas, te hace más concreta toda esta idea. Primera de Juan 2:6 te dice que quien afirma permanecer en él debe vivir como él vivió, o sea, un proceso de imitación. Y más adelante, permanecer se relaciona con conservar el mensaje escuchado desde el principio, practicar justicia, amar al hermano, confesar al Hijo, recibir el testimonio del Espíritu. Por tanto, permanecer es una relación invisible que produce consecuencias visibles. Repito, permanecer es una relación invisible que produce consecuencias visibles. Permanecer en Yeshua significa continuar unido a su vida, de tal manera que su enseñanza permanezca en nuestra memoria, que su amor gobierne nuestras relaciones, que su obediencia modele nuestras decisiones y que su misión oriente el propósito de nuestra vida. Yeshua dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Observen la reciprocidad de lo que Yeshua está diciendo. No se trata solamente de que nosotros intentemos acercarnos a Él. Sus palabras deben encontrar un lugar estable dentro de nosotros. Nuestro corazón tiene que estar abierto a Él. Permanecer en Él incluye permitir que lo dicho por nuestro Maestro se convierta en criterio para interpretar la realidad. Todo lo que está sucediendo a mi alrededor, yo tengo que interpretarlo a través de Él, del criterio del Maestro. Si me está pasando una situación, la pregunta: ¿qué hubiese hecho Yeshua en esta situación? La palabra permanece cuando no la usamos solamente para confirmar lo que ya queríamos hacer,
nos ayuda a corregirnos. Permanece cuando nosotros recordamos las enseñanzas del Maestro. Nosotros vamos a detenernos cuando nos sucedan cosas antes de responder con ira. Cuando un negocio te parezca rentable, pero contradice la verdad y la justicia, cuando queremos justificar una venganza, pero elegimos amar al enemigo, tenemos que permanecer cuando nadie está mirando y aún así decimos actuar conforme a lo que hemos aprendido. Eso es permanecer, amados hermanos. No es lo mismo información que formación. Nosotros podemos memorizarlo, todos los versos bíblicos que nosotros querramos, y es bueno hacerlo. Sin embargo, si memorizamos, pero no cambiamos, tenemos nuestro orgullo de manera intacta, seguimos siendo duros, codiciosos, entonces la palabra de Jesús no permanece en nosotros. La palabra de Jesús no permanece en nosotros, simple y llanamente porque nosotros eh, la digamos o repetirlas de manera paulatina. Mm, mm. Permanecen cuando esas palabras obtienen autoridad en nuestras vidas para interrumpir nuestros hábitos y reordenar nuestros deseos. Dice que la palabra la leemos, pero tiene que transformarnos, tiene que llevarnos a algo tangible. Esa palabra que Yeshua dice, cuando nosotros la interioricemos, la memoricemos, podemos repetirlas, pero si no producen un accionar, un cambio en el hábito, cuando no reordena nuestros deseos, simple y llanamente lo único que tenemos es información. Entonces, la palabra de Jesús requieren escuchar, requieren recordar, requieren meditar y requieren practicar. En la Biblia, escuchar no es simple y llanamente una actividad puramente auditiva, implica oír de manera que la respuesta sea obediente. Si las palabras entran por nuestros oídos, pero nunca llegan a nuestras decisiones, la hemos escuchado como sonido, pero todavía no la hemos recibido como dirección. Se supone que esas palabras debemos recibirlas y eso tiene que transformar, tiene que haber algo, cambio, tiene que haber un cambio en la dirección de nuestras vidas. Debe ser medible, debe medirse. Juan 15:10 establece una relación directa. Fíjense esto, dice, si guarda mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense que Yeshua no opone amor y obediencia. También, si tú lo chequeas detenidamente, tampoco Yeshua te está enseñando que nosotros obedecemos para comprar el amor del Padre. Lo que Yeshua está describiendo aquí es que la obediencia como la forma correcta en que una relación de amor se conserva y se expresa. Hoy día nosotros podemos, modernamente hablando, en este mundo moderno, el amor suele reducirse a sentimiento o aceptación sin límites, pero el amor bíblico contiene fidelidad. Dice que Yeshua permanece en el amor del Padre, caminando en obediencia, y que sus discípulos permanecen en su amor, guardando lo que Él les manda. Dice que este modelo no es una obediencia automática como un robot fría, sino como la propia relación del Hijo con el Padre. Guardar, amados hermanos, no significa que nosotros vamos a archivar un mandamiento como una pieza de museo. Significa que tenemos que custodiarlo, tenerlo presente,
organizar la vida alrededor de Él. A veces es posible que nosotros admiremos a Yeshua sin guardar lo que Él enseñó. Es posible cantar acerca de Él y resistir su mandato a perdonar. Es posible defender doctrinas sobre su identidad y despreciar a las personas necesitadas. Fíjense que Juan, cuando nosotros lo interiorizamos, no nos permite separar confesión de conducta. Lo que sale por tu boca tiene que reflejarse en tu conducta, amado hermano. Y aquí tenemos dos extremos. Hay una religiosidad legalista que convierte la obediencia en un mérito y superioridad. Y también tenemos una espiritualidad sin mandamiento que llama amor a cualquier deseo personal. Sin embargo, Jesús presenta otra vía. Yeshua presenta la obediencia nacida de la relación, sostenida por el amor y dirigida al bien del prójimo. El fruto más claramente desarrollado en el contexto inmediato es el amor entre los discípulos. Jesús no dice simple y llanamente tengan sentimientos positivos unos hacia otros. Fíjense que Él dice claramente, ámense como yo los he amado. Fíjense que ese cómo establece la medida. El amor de Yeshua lava pies, sirve a quienes no pueden devolver el favor, soporta la debilidad de sus amigos, dice la verdad y está dispuesto a entregar la vida. Ese es el cómo, esa es la medida. Por eso, permanecer no puede ser una experiencia individualista. Una rama no existe sola, comparte la misma vid con otras ramas. Podemos afirmar que estamos profundamente unidos a Yeshua, pero si vivimos alimentando rivalidades, desprecio, chisme y divisiones, nuestra afirmación contradice la señal que Él mismo escogió. Primera de Juan lleva esta lógica al terreno más incómodo, porque Juan dice, quien dice amar a Dios pero odia a su hermano, vive en contradicción. El amor de Dios se hace visible cuando cuidamos al otro con acciones reales. Si alguien tiene recursos y cierra su compasión ante la necesidad, la pregunta no es solamente qué doctrina confiesa, sino qué tipo de vida está circulando por esa rama. Amar a Yeshua no significa tolerar abuso, eliminar límites sanos o llamar bueno a lo malo. Yeshua claramente confrontó la hipocresía y protegió a los vulnerables. El amor bíblico busca el bien verdadero, amados hermanos. A veces consuela, a veces corrige. Siempre rechaza usar a la persona para satisfacer nuestro orgullo. La vid no produce uvas para admirarse a sí misma. Lo que hace el fruto es cumplir el propósito del viñador. Jesús dice que el Padre es glorificado cuando sus discípulos producen mucho fruto y así muestran ser sus discípulos. Es decir, que el fruto no es un accesorio para creyentes extraordinarios. Pertenece a la razón por la que la rama existe. Entonces viene la pregunta, ¿qué es exactamente el fruto? Juan 15 no ofrece una lista técnica únicamente, por lo que debemos evitar reducirlo a una sola cosa. En el contexto, el fruto incluye al menos una vida obediente, amor sacrificial, oración alineada, gozo, testimonio fiel
y una misión que produce resultados duraderos. Cuando nosotros chequeamos la tradición profética, esta añade justicia y rectitud. Las demás enseñanzas de Yeshua muestran misericordia, verdad, humildad y fidelidad. Sin embargo, hay algo muy importante que tenemos que tener pendiente y mucho cuidado con esto, porque algunas comunidades reducen el fruto al número de personas convertidas. Compartir el mensaje y formar discípulos ciertamente pertenece a la misión, pero una cifra no demuestra por sí sola el carácter de la vid. También puede haber crecimiento producido por manipulación, miedo o espectáculo. El fruto de Yeshua debe conservar el sabor de Yeshua. Recuerden esto, hermano. El fruto de Yeshua debe conservar el sabor de Yeshua. Otras personas reducen el fruto al éxito personal, más dinero, más influencia, más reconocimiento. Sin embargo, una rama puede ser muy visible y aún así no producir aquello que el Padre busca. Repito, una rama puede ser muy visible y aún así no producir aquello que el Padre busca. El fruto bíblico no se mide solamente por tamaño, se reconoce por su naturaleza. Es decir, hay justicia, hay verdad, hay amor, hay fidelidad cuando nadie aplaude. Yeshua añade que ha elegido a sus discípulos para ir y producir un fruto que permanezca. Permanecer genera algo que también permanece. Repito, permanecer genera algo que también permanece. Entonces, una vida formada por Yeshua deja consecuencias duraderas. Hijos que aprendieron con integridad, personas heridas que fueron acompañadas, enemigos tratados con dignidad, trabajadores pagados justamente, comunidades reconocidas y una verdad sostenida cuando mentir era más conveniente. Juan 15 dice que el Padre poda la rama que produce fruto para que produzca más. En el griego existe un juego entre el verbo limpiar o podar y la afirmación de que los discípulos ya están limpios por la palabra que Yeshua les habló. La poda, por tanto, está relacionada con la acción de Dios que remueve aquello que impide una vida más fructífera. Por tanto, la poda puede incluir corrección, renuncia, reordenamiento de prioridades y abandono de hábitos que consumen energía sin producir bien. A veces Dios usa la palabra para mostrarnos que una conducta aceptada durante años debe terminar. A veces necesitamos recibir una observación de otra persona. A veces una responsabilidad nueva expone inmadurez que antes no veíamos. Sin embargo, nosotros tenemos que ser cuidadosos. Juan 15 no autoriza a decir que todo sufrimiento, enfermedad, abuso o pérdida fue enviado específicamente por Dios como una poda. Decir eso puede herir más a quien ya está sufriendo y atribuir a Dios lo que el texto no afirma. En el mundo, amados hermanos, hay maldad, fragilidad y decisiones humanas que son destructivas. Lo que sí podemos tener por seguro es que Dios puede formarnos aún dentro del sufrimiento y demostrarnos qué debe ser purificado en nosotros. Por lo tanto, nosotros no necesitamos inventar una causa divina para cada dolor.
como a muchas ocasiones suele hacerse. La pregunta sana no siempre es ¿por qué Dios me hizo esto? A veces es, en medio de esto, ¿qué debo conservar? ¿Qué debo abandonar? ¿Y cómo yo puedo seguir siendo fiel a Dios? Una rama que está podada no es una rama rechazada, amados hermanos. Recuerden, la rama, porque está viva, puede producir más. Y por eso el viñador trabaja en ella. Por eso el viñador trabaja en nosotros. Fíjense otro dato muy importante. Yeshua relaciona permanecer con pedir y recibir. Esa promesa en muchas ocasiones ha sido utilizada a veces como si la oración fuera un cheque en blanco para obtener cualquier deseo. Pero fíjense algo, que hay una condición que está dentro de la misma frase. Fíjense que Yeshua dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, hay un condicionante. Por lo tanto, si nosotros permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, la oración eficaz nace de la voluntad que está siendo formada por las palabras de Yeshua. Nosotros oraremos y estamos en Él con sus palabras. Es lo que Él quiere, no lo que nosotros, sino Él en nosotros. Cuando nosotros permanecemos, no solamente cambia la respuesta, también nos cambia lo que nosotros deseamos pedir. Que muchas veces nosotros pedimos con ambición egoísta. Y cuando nosotros pedimos con ambición egoísta, eso pierde autoridad. Por tanto, comencemos a pedir lo que sirve al fruto, lo que glorifica al Padre, lo que fortalece el amor y lo que permite cumplir la misión. Recuerden que esta promesa no convierte a Dios en un instrumento de nuestros planes. Lo que hace es incorporar nuestros planes a su propósito. Eso no significa que nunca podamos presentar necesidades personales. Sí, podemos presentar necesidades personales al Padre. Fíjense que Yeshua enseñó a pedir el pan diario. Significa que aún nuestras necesidades se presentan desde la confianza y no desde la manipulación. Cuando una rama ora, dice, dame lo necesario para permanecer. Corrige mis deseos, abre oportunidades para servir y no permitas que el éxito me separe de la vid. Esa es la oración de la rama. Ahora hay un cambio, otra transición, porque Yeshua, después de hablar del amor entre los discípulos, Yeshua advierte acerca del odio del mundo. Y eso es una transición importante, porque la comunidad debe amar internamente, porque enfrentará presión externamente. Permanecer incluye no adoptar el carácter de aquello que nos persigue. Nosotros no vencemos el mal convirtiéndonos en personas dominadas por odio religioso. El discípulo de Yeshua puede ser tentado a cortar su conexión de varias maneras. Puede negar abiertamente a Yeshua, pero fíjense algo, puede negar abiertamente a Yeshua, puede conservar su vocabulario, pero también puede acomodar su ética para evitar rechazo. Puede reaccionar a la hostilidad con arrogancia, con violencia, con desprecio, y de esa manera pierde así el fruto que debía testificar.
y puede aislarse de la comunidad hasta secarse en la soledad, y eso es muy peligroso, amados hermanos. Por lo tanto, debido a todo esto, Yeshua promete que el Espíritu de verdad es, es- lo promete como testigo y llama a sus discípulos a testificar. Y eso es algo muy importante porque nos quiere dejar dicho que la permanencia no es esconderse. La permanencia es conservar fidelidad y carácter mientras hablamos la verdad. Fíjense algo, el Espíritu no reemplaza la palabra de Yeshua, lo que hace es que las recuerda, las ilumina y da valor para que nosotros podamos encarnarlas, podamos vivirlas. Y aquí aparece una señal muy de estos tiempos. En las redes sociales, a veces es fácil defender la verdad con un espíritu contrario a Yeshua. Nosotros podemos ganar una discusión y perder el fruto. Podemos denunciar la injusticia mientras estamos humillando a otra persona o le estamos haciendo burla, bullying. Y esto quiere dejar dicho que permanecer en Yeshua exige que el contenido y la manera de nuestro testimonio procedan de la misma vid. A veces nosotros fervientemente andamos en las redes defendiendo la verdad, el testimonio de Yeshua, pero lo estamos haciendo de una manera que no es el fruto adecuado, porque lo estamos haciendo desde nosotros, no desde la vid, que es Yeshua. Y después de todo esto, vamos a hacer unos cuantos puntos críticos, a señalar unos puntos críticos de lo que significa no permanecer. Permanecer no significa evitar confusiones. Primero, permanecer no es repetir continuamente el nombre de Yeshua mientras estamos ignorando su enseñanza. Que a veces todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero ese no es el espíritu detrás de permanecer. Recuérdense que el nombre en el mundo hebreo bíblico, el nombre representa autoridad, identidad y misión. No es una fórmula mágica. Segundo, permanecer no es vivir buscando una emoción espiritual permanente. Hay momentos de gozo intenso y hay momentos de sequedad. Y fíjense algo, la fidelidad durante los tiempos de la sequedad puede mostrar una permanencia más profunda que la emoción pasajera. Tercero, permanecer no es pasividad. La rama recibe vida, pero produce fruto. Yeshua manda ir. Y con esto, lo que tenemos que tener claro es que la dependencia no elimina responsabilidad, la hace posible y la orienta. Cuarto, permanecer no es aislamiento místico, el amor mutuo, el servicio y la corrección comunitaria pertenecen al centro del pasaje. A veces cuando tú te separas constantemente de los demás, porque todo te resultan imperfectos, tenemos que examinar lo que realmente estamos sintiendo en este momento, porque si nos estamos comportando de esa manera, quiere decir que nuestro amor necesita madurar. Quinto, permanecer no es perfección instantánea. Pedro falló muchísimas veces y falló a pocas horas de haber estado con el maestro, pero él fue restaurado. Las caídas que nosotros tenemos no es una prueba automática de que toda la relación que nosotros hemos tenido ha sido falsa. La diferencia se ve en lo que hacemos después de eso.
porque a veces o nos justificamos y endurecemos, o regresamos, recibimos corrección y volvemos a caminar. Yo creo que regresamos, recibimos corrección y volvemos a caminar debe ser la respuesta. Piense que también Yeshua sin mí no pueden hacer nada, dice él. Eso no significa que una persona separada de Yeshua sea incapaz de construir una casa, crear arte, dirigir una empresa o realizar actos de cortesía. El punto en esta metáfora es más específico y es una rama no puede producir el fruto propio de la vid si está desconectada a la fuente de la vida. Nosotros podemos alcanzar metas impresionantes y aún fracasar en el propósito del discípulo. Nosotros podemos construir una plataforma y perder el carácter, podemos aumentar ingresos y disminuir la justicia. Nosotros podemos adquirir conocimiento bíblico y volvernos menos misericordiosos. Juan 15 cuestiona toda productividad que no nace de la unión con Yeshua ni glorifica al Padre. Y esta dependencia tampoco debe convertirse en una excusa para la negligencia. Una persona no puede decir si Dios quiere fruto, Él lo hará, mientras evite estudiar, trabajar, reconciliarse o servir. La vida viene de la vid, pero circula por una rama que permanece disponible. Dice que la gracia produce participación, no inmovilidad. Y ahora nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo permanecer en la vida cotidiana? ¿Cómo llevamos el texto, todo esto que hemos dicho, al terreno concreto? ¿Cómo se ve permanecer un lunes por la mañana? En la familia, permanecer significa que las palabras de Yeshua gobiernan la forma en que hablamos cuando estamos cansados. Es pedir perdón sin añadir una ofensa, es corregir a nuestros hijos sin humillarlos, es amar al cónyuge no solamente cuando responde como esperamos, sino con la paciencia, verdad y servicio que hemos recibido del Mesías. En el caso del trabajo, permanecer significa rechazar una ganancia que exige engaño. Significa cumplir la palabra dada, reconocer un error antes de que otro lo descubra, pagar justamente, cuidar la seguridad de las personas y no utilizar lenguaje espiritual para ocultar irresponsabilidad. El fruto, amados hermanos, también debe aparecer en una factura, en un contrato, en una conversación difícil. Si estás en la comunidad de fe, permanecer significa servir sin necesidades de protagonismo, recibir corrección sin convertirla inmediatamente en ofensa, proteger al débil y no participar del chisme. Significa recordar que las otras ramas no sirven vida de nosotros, perdón, no reciben vida de nosotros, la reciben de la vid. No somos propietarios de las personas. En el mundo digital, en las redes sociales, permanecer significa no permitir que el algoritmo forme más profundamente nuestros afectos que las palabras de Yeshua. Significa examinar qué contenido alimenta ira, envidia, impureza o desprecio. También significa preguntarnos si nuestras publicaciones producen luz o solamente reacción. En la vida interior, permanecer significa reconocer rápidamente cuando el resentimiento, la codicia o la vanidad comienzan a secar una parte de nosotros. No esperamos una crisis pública, llevamos el problema a Dios, buscamos ayuda y permitimos que la palabra corte lo que debe ser removido. Así que yo tengo una asignación para ustedes y para mí también durante 7 días para que comencemos a trabajar. Y con esto no es que vamos a fabricar la vida en la vida mediante una técnica, pero sí podemos colocarnos de manera consciente ante la palabra, responder y examinar el fruto.
Así que yo te propongo una práctica sencilla durante 7 días. Día uno, lee Juan capítulo 15, verso 1 al 17 lentamente y subraya cada verbo y escribe qué acción espera Yeshua del discípulo. Día 2, lee Isaías capítulo 5, verso 1 al 7 y Salmo 80 del 8 al 19 y pregunta qué fruto buscaba Dios en su pueblo, qué esperanza aparece en la restauración de la vid. En el día 3, examina tus palabras de la última semana. Identifica una conversación donde no reflejaste el carácter de Yeshua y si corresponde, repara el daño. Día 4, escoge un mandamiento de Yeshua que has admirado más de lo que has practicado. Define obediencia concreta para ese día. Día 5, realiza un acto de amor que tenga costo. Tiempo, comodidad, dinero, reconocimiento o la renuncia a tener la última palabra. Día 6, pide al Padre que muestre qué hábito, relación tóxica o ambición necesita ser podada. No tomes una decisión impulsiva, escríbela, evalúala con la palabra y busca consejos sabios. Día 7, revisa el fruto. No preguntes solamente qué sentiste. Pregunta qué cambió en tu manera de pensar, hablar, trabajar, amar y responder bajo presión. Y antes de cerrar, amados hermanos, considera estas preguntas. No la uses para condenarte, sino para permitir que la luz muestre dónde necesitamos volver a la fuente. Y estas son las preguntas. ¿Qué enseñanza de Yeshua conozco bien, pero todavía resisto cuando toca mis intereses? Mi relación con Dios está produciendo más paciencia, verdad, misericordia y dominio propio. ¿Cómo trato a las personas que no pueden ofrecerme ningún beneficio? ¿Qué revela mi conducta cuando estoy cansado, bajo presión o en desacuerdo? ¿Estoy confundiendo actividad religiosa con fruto? ¿Qué debe ser podado para que mi vida pueda concentrarse en lo que permanece? Y último, ¿existe alguna relación que debo reparar como evidencia de que el amor de Yeshua permanece en mí? Así que, amados hermanos, permanecer en Yeshua no es pronunciar una frase una vez y continuar viviendo desde cualquier otra fuente. Es una relación sostenida en la que su palabra habita en nosotros, su amor toma forma en nuestras relaciones, su mandamiento orienta nuestras decisiones y su espíritu nos fortalece para testificar. La rama no necesita fingir que posee vida propia. Su fuerza está precisamente en reconocer su dependencia. Tampoco puede presumir del fruto, porque la vida procede de la vid y el cuidado procede del Padre. Nuestra responsabilidad es no abandonar la fuente, responder a la poda y permitir que aquello que recibimos se convierta en fruto para otros. Y quiero dejarte con esta pregunta. Si alguien observa solamente el fruto de tu vida, tu manera de hablar, de tratar a tu familia, trabajar, administrar, perdonar y responder a la presión, ¿podrías reconocer de qué vía estás recibiendo vida? El propósito del conocimiento bíblico no es hacernos sentir superiores, sino convertirnos en mejores seres humanos y discípulos más fieles. Medita en esta enseñanza durante la semana. Compártela con alguien que pueda examinarla contigo y procura vivir una obediencia concreta. En el próximo episodio hablaremos del fruto del Espíritu, carácter, no espectáculo. Hasta entonces, que la palabra de Yeshua permanezca en nosotros y que nuestra vida produzca frutos para la gloria del Padre. Shalom, paz.